Lucas capítulo 22, versículo 42. La palabra del Señor Jesús dice así. ¿Sabes qué? Vamos a empezar en el versículo 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Hey, un tiro de piedra. Ya puede imaginarse ahí la distancia que es. ¿Quién es que está diciendo esto? Lucas. Más o menos esa distancia puede ser, no sé, viendo a Lucas ahí con la fuerza que él tenía del brazo. Algunos 300 pies, gloria a Dios. Un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Dice así, versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El tema de hoy es la voluntad de Dios. Continuamos, versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hay otro evangelio que dice diferente, no me acuerdo cuál, creo que fue Mateo, que Jesús dijo, dice, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Creo que fue Mateo que había dicho eso. Ahora, la voluntad de Dios. Vamos a entrar en el tema la voluntad de Dios. Un tema que tal vez pueda sonar sencillo para ustedes, pero es un tema muy profundo y mucho de qué hablar. Padre, bendigo los oyentes. Trae, Señor, entendimiento hoy. Y que aquellos que estén escuchando, que tu palabra traiga luz y pueda transformar las vidas, para que ellos puedan acercarse más a ti. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en el libro de Romanos nos enseña, en el capítulo 7, él habla de cuando una mujer es casada con su esposo. De acuerdo a la ley, la mujer no puede divorciarse, ni tampoco puede casarse con otro hombre mientras esté casada con su esposo. Dice el apóstol Pablo que si la mujer se casa con otro, ella peca, está rompiendo la ley, porque la ley no le permite casarse con otro mientras esté casada con el primer hombre. Pero el apóstol Pablo dice: pero si ese hombre muere, entonces ella queda libre de la ley y puede casar. Digo el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7. Ustedes pueden leer ese capítulo entero. Solamente estoy dándole un resumen para no leerlo todo. Entonces él dice que cuando el primer esposo muere, entonces la mujer queda libre de la ley. Ya si ella casa, ya no está rompiendo
o infringiendo la ley. Está libre. El apóstol Pablo habló acerca de cuando uno nace de nuevo. Jesús habló de eso. Cuando uno nace de nuevo, uno entra en un estado donde está entre dos personas. Pónganme atención. Entra en un estado donde está entre dos personas. Por eso Jesucristo dijo: el que quiere venir en pos de mí, cargue su cruz. La cruz se está refiriendo al cuerpo. La cruz representa aflicción, sufrimiento, dolor, muerte, maldición. Maldición, la cruz representa. Porque Pablo dijo que el que es colgado en un madero es maldito. Quiere decir, que el que carga su cruz y es colgado en esa cruz es maldito. Tu cruz es tu maldición. Y Jesús está diciéndote a ti: carga tu maldición. Pónganme atención. Carga tu maldición. Carga tu sufrimiento. Carga con tu aflicción. Carga con tu depresión. Carga con tu ansiedad. Carga con tu enfermedad. Y llévala. Sígueme, que te voy a enseñar dónde has de llevarla. Vemos el proceso de nuestro Señor Jesucristo, donde Jesús, cuando su tiempo llegó, escúchenme claro, porque hay dos tipos de tiempo. Hay el tiempo que se llama Cronos, que ese es el tiempo del reloj, de los segundos, de los minutos, de las horas, de los días, de las semanas, de los meses. Ese se llama tiempo Cronos. Ese es el tiempo que opera en la dimensión física, por lo cual los humanos caminan. A tal hora voy a estar en tal lugar. Yo quiero que me veas a mí ahí a las 7:30 en punto. Esa es la hora Cronos. Nosotros en el mundo espiritual no operamos por tiempo Cronos. Hay otro tiempo que se llama tiempo Kairos. Gloria a Dios. El tiempo Kairos es un tiempo que no es minutos, ni segundo, ni hora. Es un tiempo que se llama en el mundo espiritual momento. En ese momento no hay hora, no hay minuto, no hay nada. Cuando el momento Kairos es manifestado o es traído a tu vida, en ese momento tú puedes estar predicándole a una persona por un par de minutos, o vamos a suponer 3 horas, le estuviste predicando en el tiempo Kairos. Y cuando sale del tiempo Kairos, la persona va a sentir que tú solamente estuviste hablando con él 15 minutos o media hora. Pero cuando él ve la hora, pasaron 3 horas. Porque cuando tú estás en el tiempo Kairos, la hora Cronos no afecta. Eso quiere decir que tú no sientes el tiempo. En el tiempo Kairos no se siente el tiempo Cronos. No se siente los minutos ni los segundos. Tú no sientes tiempo. Ahora, cuando el tiempo de Jesucristo llegó, me estoy refiriendo al tiempo Kairos. Porque cuando antes de que el tiempo de él llegara, que los fariseos intentaban buscar algo para matar y destruir a Jesús, ellos no pudieron, porque la Biblia dice, porque su tiempo no había llegado. El tiempo de él era un tiempo Kairos, no era una hora de que específica como Cronos. Ahora, cuando el tiempo de Jesús llegó, el tiempo Kairos de Jesús llegó, entonces ahí fue donde Jesús tuvo que humillarse hasta lo sumo.
Porque nunca, antes de que el tiempo de Jesús llegase, Jesús nunca había experimentado lo que era aflicción. Nunca. ¿Por qué? Porque nadie le había podido poner un dedo encima a Jesús. Lee y estudia que antes de que Él fuese crucificado, nadie podía tocarle. La enfermedad no podía tocarle. Nada podía. ¿Cuándo tú leíste que Jesús estaba enfermo y que cayó en cama? ¿Cuándo tú viste que Jesús estaba débil? ¿Cuándo? Dime. ¿Cuándo tú viste que Jesús estaba derrotado? ¿Cuándo? Nunca. Cuando el momento de Jesús llegó, ahí fue que Jesús estuvo, como quien dice, que convertirse en un siervo, como dijo Pablo en el libro de Romanos, creo que fue, y dijo que Él fue humillado hasta lo sumo. La humillación no fue Dios que lo humilló, fue Él mismo que se humilló. ¿Cómo? A tal magnitud donde Él permitió que los pecadores le tocasen. Se burlaban de Él, lo escupían, le dieron lastigazo, le dieron golpiza, lo pateaban, le golpeaban, le tiraban agua en la cara, diciéndole: ¿quién fue? ¿Quién fue que te golpeó? Burlándose de Él. ¿Y Él qué hizo? Callado. ¿Quién se burla de Dios? En el libro de Proverbios dice la Biblia que los burladores, en la casa de los burladores, dice la Biblia que Dios va a derramar su maldición sobre ellos. Y en la casa de los justos, Dios bendice. Entonces, ¿quién se burla de Dios? Si Dios mismo, de aquel que se burla de Él, Dios causa que ellos se han burlado de ellos mismos. Y Dios tuvo que humillarse, Jesús, y experimentar esto. Porque la Biblia dice: aquel que no conocía pecado, Dios hizo pecado. O sea que Jesús nunca conoció pecado. Pero cuando el momento de Él llegó, Él tuvo que conocer pecado. Para que la justicia, para que nosotros fuésemos justificados en Él. La voluntad de Dios. Cuando Jesús fue llevando la cruz y cargaba la cruz, ¿cómo es posible que una persona, después de tanto opresión, de tanto maltrato, de tanto destrucción del cuerpo, puede ser que tenga todavía la fuerza para cargar con esa cruz y llevarla al Calvario? Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz. Muchos dicen: ya Jesús lo hizo todo, yo no tengo. Ajá, está bien, está bien. ¿Y por qué Jesús está diciendo: carga tu cruz? El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Él dice: mas yo fui crucificado con Cristo. Dice él: yo tengo la marca de Cristo en mi espalda. El apóstol Pablo tuvo que pasar lo que pasó Jesús. ¿Quién fue que lo llevó a pasar ese sufrimiento? El Espíritu de Cristo que estaba en él. ¿Por qué? Porque él dijo: ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Fue el Espíritu de Dios que le dio el poder para llevar su cruz al Calvario. Jesús dice: tú quieres el poder, tú quieres la gloria, tú quieres la unción, carga tu cruz. Porque el seguir a Jesús no es de que caminar, sino es imitarlo. Ese es el seguir. Seguir significa imitar, significa querer ser como el que tú sigues. Y Jesús dice: tú quieres ser como yo, carga tu cruz y sígueme. Las aflicciones, hey, esto no es para todo el mundo.
pero es para todo el mundo. Pero no es para todo el mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando el momento de Jesús llegó, Jesús entró en un momento de aflicción y de agonía. Y él dijo algo. Él dijo: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Era un trago muy amargo que él tenía que experimentar. Pero él dijo: pero no se haga mi voluntad, sino a la tuya. Aquí estamos viendo que Jesús también tenía voluntad, de la misma forma que cada hombre tiene voluntad propia. Cuando Jesús nació, Jesús tenía un alma. Y esa alma también tenía voluntad propia. Si Jesús hubiese querido, él hubiese ido en contra de la voluntad de Dios. Si él hubiese querido, porque él tenía voluntad. ¿Qué dijo él? Pero no se haga mi voluntad. Él está hablando y él está diciendo: Padre, si es tu voluntad, oye eso, pasa esta copa de mí. Pero pon atención. Él dijo: pero no se haga mi voluntad. Quiere decir que alguien entró en la escena. Aquí entró otro hombre. Y ese es el hombre que habló, que dijo: pasa esta copa de mí. No fue el Hijo de Dios que estaba hablando. No. Jesús simplemente era la vasija donde Dios o el Hijo de Dios operaba. Porque el hombre ve lo físico. El hombre es carnal. Entonces Dios dijo: voy a tener que crear un cuerpo para yo entrar en el cuerpo. Porque al hombre le hablo en sueño 1 y 2 veces y no entiende. Le hablo en diferentes cosas, no entiende. Le hablo en el viento, pero no me escuchan. Le hablo con la naturaleza y no oyen. Voy a tener que ir, crear un cuerpo para yo entrar en el cuerpo y poder hablarle, porque no escuchan. Son carnales. Tienen que ver a una persona para poder ver la persona y escucharla. Entonces Jesús era el cuerpo de Dios. Jesús era la vasija, el instrumento donde el Hijo de Dios estaba dentro. Y a través de ese cuerpo operaba. El Hijo de Dios no era la carne, era el que estaba dentro. Jesús dijo: lo que yo hago no lo hago por mí propio, sino el que está dentro de mí es que hace. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús reconoció: esto simplemente es un cajón. Es el que está dentro, el que tiene el poder para hacer. El que está dentro es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no se manifestó hasta que Jesús no fue preparado. Eso quiere decir que si tú quieres que Dios se manifieste en ti, prepárate para recibirlo. Porque ninguna persona recibe a un rey en una casa desordenada. Pon tu casa en orden, prepara tu casa, y un rey no va a entrar en una casa toda vuelta un desastre y una casa de pobre. No, un rey entra en castillos. Un rey entra en lugares exaltados. Ahí es donde se reciben los reyes. Vasijas de oro, Pablo le dijo: ahí es donde entra el rey y se manifiesta. Dije algo fuerte para los religiosos.
Si tú quieres que Dios se manifieste en ti, tú tienes que dejar que tu cuerpo sea moldeado, tu carácter sea moldeado. Tú tienes que desarrollar un cuerpo, un carácter tan potente donde el Espíritu de Dios pueda entrar, para que Él pueda utilizar tu carácter. Porque si el poder de Dios entra en ti y tu carácter es desordenado y un desastre, tú vas a traer, en vez de vida, destrucción a las vidas. Porque tú no sabes cómo controlarte. Tú no sabes cómo hablar. No tienes discernimiento. El discernimiento no viene simplemente de que Dios dame ese discernimiento. No, el discernimiento viene a través de tu crecimiento espiritual. A través de tu desarrollo espiritual es que tú vas a adquirir discernimiento. Pablo dijo, aquel que ha madurado ha ejercitado su sentido para discernir. ¿Quién? El maduro. El que ha madurado. No el niño, ni el carnal. Es el que ha madurado, que has ejercitado sus sentidos para discernir entre el bien y el mal. Tú no puedes discernir entre el bien y el mal, al menos que tú estés fuera del bien y el mal. Para tú poder ver el bien y ver el mal, tú tienes que estar fuera. Y entonces vas a poder discernir. Porque si tú estás en la carne, el bien tuyo puede ser mal. Lo que tú le llamas bueno puede ser malo, porque estás en la carne. Es en el espíritu que se discierne. Entonces Jesucristo, tienen que entender esto. Y lo estoy explicando porque sé que muchas personas no entienden. Hay una parte de Jesús que tiene voluntad propia. Ese es el hombre de Jesús, no es el Hijo. Porque el Hijo es espíritu. Pero Jesús era cuerpo, alma y espíritu. Pero había una parte en él que era la voluntad propia de él. No la de Dios. Esa es la voluntad de él. Y esa voluntad de él entró y dijo, Dios, Padre, si es posible, quita esta copa. No fue el Hijo que estaba hablando. Porque él dijo después, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí entró el Hijo. Ahí fue donde entró el Hijo y lo empoderó. No, es tu voluntad, no la mía. Voluntad. Pongan atención y casi terminamos. La voluntad de Dios en el hombre causa al hombre a tener éxito en lo que Dios lo manda. Porque si Dios te da un mandato y tú no puedes obedecerlo, ya tú pecas. Jesús dijo, si me amas, obedecéis mi mandamiento. ¿Cuántos cristianos hay que están en el pecado y dicen, Jesús, yo te amo, que esto y aquello, que bla, bla, bla? Y no están obedeciendo la palabra de Dios. Andan chismeando, andan cometiendo adulterio, fornicación, andan hablando mentira, andan teniendo orgullo, hablando de los hermanos, hablando de los pastores, hablando de lo que aquel hace y de lo que no hace. En vez de enfocar su mente y su corazón en Jesús, empiezan a llenarse de orgullo, de vanagloria, de chismes, hablando de otras personas. ¿Quién te llamó a ti para ser juez en esta tierra? El que juzgue es Dios. Es importante entender que la única forma que la voluntad de Dios va a poder ser efectiva en una persona es cuando la persona toma la decisión de morir a este cuerpo miserable. Esta carne lo único que causa es aflicción. Lo único que causa es enfermedad. Los deseos de esta carne causa miseria, pobreza, tristeza, depresión, ansiedad.
chismes, envidia, adulterio, muerte, es lo que causa esta carne. Jesús le dijo, carga esta carne. ¿Qué quiere decir eso? Lo que eso quiere decir es, cuando la carne te dice, vamos para allá, agárrala, levántala y llévala hacia donde Jesús. Cuando la carne te dice, vamos a hablar del hermano, tú viste la hermana lo que estaba haciendo el hermano, tú viste cómo ellos estaban haciendo esto y aquello. Para de hablar de eso, cállate la boca y habla de Cristo. Glorifica a Jesús en tu vida, no al diablo, de quien tú hablas, a ese es quien tú glorificas. ¿No sabéis que cada vez que tú hablas de cualquier persona, tú estás glorificando a esa persona que tú hablas? Y si tú estás hablando basado en un demonio, tú estás glorificando el demonio de chisme en tu vida para que tú chismees más. Y mientras esa persona está siendo exaltada por Dios, tú estás siendo presionada, aplastada. Para de hablar de los demás y enfócate en Jesús. Enfócate en Cristo. Dios te llamó a ti a testificar de Él y a salvar almas, no a chismear. Gloria a Dios. Bendito Señor. Es importante entender que la única forma de ejercer la voluntad de Dios es matando la carne. Si tú quieres agradar a Dios, mata la carne. Tienes que morir a ti mismo. Tienes que odiarte a ti mismo. Es la única forma. Tienes que odiarte a ti mismo, aborrecerte a ti mismo. ¿Por qué? Porque lo que tú deseas es del diablo. Tienes que aborrecer eso. ¿Y qué tienes que hacer? Amar a Dios ahora. Aborrécete a ti y ama a Dios, para que tú empieces a llenarte de Dios, de los deseos de Dios. Ya casi terminamos. ¿Por qué tienes deseo de la carne? Porque tú tienes carne dentro de ti. Porque tú todavía estás comiendo carne en vez de comer pan. ¿Por qué todavía tengo deseos del mundo y de la carne? Porque estás tomando de la copa de la mesa de los demonios. Pero ¿cómo, hermano? Estás compartiendo con los pecadores. Estás comiendo, estás riéndote con ellos de los chistes sucios. Estás tomando del vino del diablo. Estás compartiendo con ellos con los chismes. Estás entrando en acuerdo. El apóstol Pablo dijo que aquellos que aprueban, los que aprueban de las adulterio, de la fornicación, de los chismes, de la mentira, del odio, solamente por tú aprobar de eso, por mejor dicho, estar de acuerdo, recibir eso, ya tú participas de los pecados de ellos, dijo el apóstol Pablo. Aunque tú no lo estés haciendo, pero tú compartir con demonios, hablar con demonios y reírte con ellos, ya tú estás tomando del vino de la mesa del diablo. Tú no puedes tomar del vino de Dios y del diablo. No puedes. Yo no puedo salvarte. Pero si tú te arrepientas de tus pecados y buscas a Jesús, Él traerá salvación a tu vida. Si tú decides ir en contra de la palabra de Dios, yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo deseo que tú seas salvo. Estoy hablándole a aquellos que ya tienen tiempo en la iglesia. Si tú me amas, dice Jesús, obedeced mis mandamientos. Si tú no obedeces los mandamientos de Jesús, si tú no amas a tus hermanos, ¿cómo tú vas a amar a Dios? Gracias, Señor.